Ya hemos tenido tres viernes, tuvimos uno de introducción, yo le hablé un poquitito del panorama de la carta a los colosenses, luego la Beita tuvo el tema la supremacía de Cristo sobre la creación, el Ionita la supremacía de Cristo en la redención, y hoy día vamos a cerrar esta miniserie, ¿ya? Vamos a recordar algunos aspectos, si das la siguiente, Ionita, diapositiva. Vamos a recordar algunos elementos del contexto de la carta, ¿ya? Por ejemplo, que Colosenses se ubica en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es una carta que escribió Pablo. Pablo estaba encarcelado, estaba en Roma y le escribió a estos nuevos creyentes, a los santos en Cristo Jesús que estaban en Colosas. Pablo no conocía a los hermanos en Colosa, no los había visto nunca presencialmente, porque fue Epafras, su consiervo, su compañero ahí de milicia, que fue a compartir el evangelio en Colosas. Pero Epafras le contaba a Pablo también cómo estaba la iglesia ahí en Colosas. Entonces es una carta que Pablo estaba muy gozoso, estaba contento porque veía también cómo sus hermanos y hermanas allá en Colosas estaban creciendo, cómo el evangelio se estaba expandiendo y cómo veía frutos también en estos hermanos, según lo que le compartía también Epafras. Pero también utilizó esta carta para animarlos en las verdades en torno a Cristo. ¿Por qué? Porque en Colosas también estaban expuestos los hermanos a falsas doctrinas, ¿ya? Habían filosofías, falsas enseñanzas en torno al Señor. Y entre esas falsas enseñanzas estaban, no sé si recuerdan que les había hablado yo del gnosticismo, el antinomianismo, el judaísmo, que lo pueden ver también en los otros temas, pero en general, ¿qué es lo que estaban poniendo en cuestión estas falsas doctrinas? Primero, por una parte, el gnosticismo estaba negando la verdadera humanidad de Cristo, ¿ya? Estaba diciendo que el Cristo sería entonces un ente espiritual que se habría posado en Jesús el hombre, pero en la muerte de Jesús no había estado Cristo. Entonces lo ven como algo separado. Por supuesto, eso atentaba absolutamente todo lo que tenía que ver con la salvación, ¿ya? De los creyentes. Y es una mentira absoluta. Por lo tanto, lo que hizo Pablo fue entregar o dar un puñetazo, un sablazo con la palabra, pero al centro, lo medular de esas falsas enseñanzas, es decir, no, Cristo es Dios, ¿ya? Y es verdadero hombre y verdadero Dios. Por otra parte, el antinomianismo estaba enseñando que como estábamos bajo la gracia, entonces podíamos dar riendas sueltas a los apetitos o a las pasiones corporales. Por lo tanto, estaba hablando de abusar de la gracia. Eso lo que apunta es al libertinaje, también algo que debemos desechar. Nosotros la gracia es algo que agradecemos de nuestro Señor, pero en ningún caso vamos a abusar de ella, ¿sí? Nosotros tenemos que practicar el dominio propio en obediencia al Señor como mandato del Señor y para vivir adorando a nuestro Dios. Y el judaísmo, por su parte, lo que estaba enseñando es que se podía acceder al, al, a la- al agrado del Señor por medio de las buenas obras. Es como que de alguna manera te podías ganar la salvación, ¿ya? Si tú te portabas bien, se hacían buenas obras, entonces podías por mérito propio ganarte el favor de Dios. Y eso también es, ¿por qué? Porque nuevamente nosotros no tenemos mérito alguno en esto, es mérito de Cristo, nuestra salvación. Y por otra parte, se estaba desconociendo nuestra condición pecaminosa, nuestra condición humana. Y si se desconoce nuestra condición humana de pecado, entonces ya no habría necesidad de salvación por parte del Señor. Por eso era tan grave esas falsas enseñanzas. Y queridos y queridas, se mantienen de distintas maneras esta enseñanza hasta el día de hoy. Por eso esta palabra de Pablo, esta carta a los hermanos de Colosa, sigue siendo tan contingente el día de hoy. Por eso nosotros tenemos que estar siendo diligentes, buscando al Señor, buscando su palabra y pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento y que nos dé sabiduría, ¿sí?
Bueno, el propósito de esta carta era animar entonces a los colosenses a ver la suficiencia de Cristo en el universo entero, ver su supremacía, la posición que está por sobre todas las cosas, para que también no vayan a sucumbir a estas presiones humanas. La carta, como también les había mencionado, está compuesta por 4 capítulos y los 2 primeros capítulos son más bien doctrinales y los últimos 2 los van a ver como más de aplicación o más práctico. Eso en términos generales. Y como vemos ahí en la misma diapositiva, entonces, hacia dónde apunta esta carta, presenta entonces toda la supremacía, la suficiencia, singularidad, la plenitud de la persona y obra de Jesucristo como el Salvador, Dios hombre, el creador y sustentador del universo y la solución total para las necesidades temporales y eternas de la humanidad. El tema de hoy, chiquillos, entonces se va a basar en los versículos 21 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Ahí hay un pequeño error porque puse 20, creo. A ver, sí, puse 20. No, pero es 21 al 23. ¿Ya? Bueno, el título, si lea el siguiente, Jonathan, es permanecer firmes en Cristo Jesús. Nosotros hemos visto que los títulos anteriores estaban vinculados a la supremacía de Cristo. No lo veamos el de hoy como que está desvinculado, no, sino que ¿por qué es necesario que nosotros reconozcamos la supremacía de Cristo y por qué eso nos debe llevar además a permanecer firmes en Cristo Jesús? Vamos a recordar, estando en esta misma imagen, qué es lo que Pablo además nos enseñó, nos mostró a través de los versículos previos, del 15 al 20. ¿Cuáles son las verdades que nos expone en relación a Cristo? Primero nos dice que Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Sí? Nos dice que Jesucristo tiene un lugar de supremacía por sobre todo lo creado. O sea, que Jesucristo es creador, no es una criatura. Dice también que Jesucristo es eterno, está desde siempre, por siempre y para siempre. Que Jesucristo además sostiene toda la creación, sostiene el universo completo. Dice también que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia subsiste por Jesucristo. Es quien nos nutre, quien nos guía. Jesucristo es el primogénito, es el que tiene preeminencia, el que tiene autoridad. Esto está relacionado con una posición, por sobre todo. Y Jesucristo es quien nos justifica y reconcilia consigo mismo a través de su muerte en la cruz. Es todo eso, previo a los versículos 21 y 23. Entonces, como vemos el apóstol Pablo, ahí con esos versículos expuso de manera magistral la verdad en torno a la deidad y la suficiencia de nuestro Señor Jesús. No deja ninguna duda respecto a la posición de Cristo sobre toda la creación, ¿verdad? Pablo también es explícito al señalar que Jesús es la cabeza de la iglesia. Como les decía, la nutre, la guía, la sustenta. Entonces, una vez expuestas estas verdades, chiquillos y chiquillas, tenemos que preguntarnos cosas importantes. O sea, ¿de qué manera estas verdades se aplican a nuestras vidas o a las vidas de los santos, de los apartados por el Señor? ¿Cómo se manifiesta esta fe salvífica en nuestras vidas como creyentes? ¿De qué depende que permanezcamos firmes en la fe? ¿Cómo se refleja concretamente en cada uno de nosotros el permanecer firmes en la fe? ¿En qué se plasma? ¿Cómo se evidencia? ¿De qué manera lo vamos a ver? Eso es lo que vamos también a profundizar y a reflexionar hoy. Y que vamos a abordar entonces los versículos 21 al 23 y los vamos a volver a leer. ¿Ya? Vamos a comenzar con el versículo 21. Dice, dale siguiente, Jonita, que ahí se marcan en negrita. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, de estos pasajes, vamos a profundizar en tres ideas principales. ¿Ya? Por una parte, entonces, nueva identidad en Cristo, reconciliados y santificados por medio de Cristo y permanecer firmes en Cristo. Esas van a ser las tres ideas principales. Vamos a comenzar con la primera, nueva identidad. ¿A qué nos referimos con esta nueva identidad en Cristo? Vamos a hablar de quiénes éramos sin Cristo y quiénes somos hoy en Cristo. Ahí hay un paralelo, ¿ya? Hay algo que hay un antes y un después. Entonces, dale la siguiente, por Jonita. Como dice el versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y ahí me quiero detener. Erais en otro tiempo extraños y enemigos. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotras. Extraños de Dios, éramos enemigos de Dios. Dábamos un fruto abundante de la carne. ¿Cuál es ese fruto abundante de la carne? Lascivia, chismes, mentira, ira, rencor, orgullo, individualismo, desprecio, etc. Todo eso es fruto abundante de la carne. Andábamos en la carne. Todo eso es lo que éramos y mucho más. Yo estoy dando algunos ejemplos, ¿no? Pero mucho más éramos. Pero dice en otro tiempo. O sea, era un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque hoy todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, en el Señor. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos una nueva identidad. Quiere decir que hoy ya no somos extraños. Hoy tampoco somos enemigos de Dios. ¿Qué somos entonces si no somos extraños y no somos enemigos de Dios? Hoy somos hijos del Altísimo. Hoy le podemos llamar Padre. Hoy no somos extraños. Hoy somos su pueblo santo. Hoy no somos enemigos. Hoy día somos coherederos del reino de Dios. Esta nueva identidad se va a reflejar entonces en una manera absolutamente renovada de vivir. Hoy entonces vamos a vivir como nación santa y por ende tenemos que reflejar a nuestro Rey Santo, quien es nuestro gobernador. Una nación requiere de un gobernador, ¿cierto? Y nosotros tenemos un gobernador, un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo nos exhorta a hacer morir lo terrenal y buscar las cosas de arriba, ¿ya? Por ejemplo, en Efesios 4 también aparece de los versículos 22 al 24, lo pueden anotar. Acuérdense que siempre les animamos a que puedan tener sus Biblias a mano, un lápiz, un cuaderno para que puedan anotar y revisar. En Efesios 4 también Pablo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre, despojémonos de la vieja mujer, del viejo ser humano que éramos, ¿ya? Que estaba viciado conforme a deseos engañosos, que eran propios de esa vieja naturaleza, ¿cierto? Y ahora vamos a tener una mente renovada, que nos tenemos que vestir de este nuevo ser humano que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Por lo tanto, ¿a qué nos exhorta? Es que el que mentía en esta antigua vida o en nuestra antigua manera de vivir, que hoy ya no mienta. El que robaba, que hoy ya no robe. Si, por ejemplo, solías ser irritable, poco tolerante, hoy ya no puedes dar lugar a esa ira, sino a la paciencia, al perdón. Ahora, claramente es imposible por nuestras propias fuerzas, pero nosotros sabemos que así como tenemos esta nueva identidad por Cristo, es el Señor, es su Santo Espíritu el que nos sostiene y nos provee esta nueva identidad y nos permite entonces que podamos cambiar esa ira, ¿cierto? Por mansedumbre, por ejemplo, por paciencia, ¿sí?
Para eso entonces necesitamos estar aferrados al Señor, viviendo en el Espíritu. Antes vivíamos en la carne, hoy vivimos en el Espíritu, para que el fruto del Espíritu sea evidente en la manera en que vivimos. Antes era el fruto de la carne el evidente. Hoy no debería ser así. Hoy tenemos que ser diligentes, tenemos que perseverar para vivir en el Espíritu. Entonces, en Colosenses 3, también en el capítulo 3, versículos 1 y 3, refuerza Pablo esta aseveración, esta afirmación. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿Sí? Si eres nueva criatura, busca las cosas de arriba. O sea, busca las cosas del reino de los cielos. O sigues mirando al mundo. O seguimos mirando las cosas de la tierra. Tenemos que buscar las cosas de arriba porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, nuevamente repite en el versículo 2 del capítulo 3, pon la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. ¿Por qué? Porque ahora eres nueva criatura. Tú ya habéis muerto. Dice, vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que seguimos a Cristo, que seguimos al Señor y seguir viviendo como vivíamos antes, cuando estábamos con nuestro entendimiento entenebrecido, cuando estábamos ciegos. ¿Ya? Por lo tanto, en este mismo capítulo, en el capítulo 3, en el versículo 5, Pablo nuevamente nos anima y dice, haz morir lo terrenal que haya en ti. Lo terrenal que hay en nosotros debemos hacerlo morir. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, dice que es idolatría. Por lo tanto, este viejo hombre, esta vieja naturaleza, esta vieja mujer, este viejo ser humano, ¿ya? Está caracterizado por estas pasiones desordenadas, porque está viviendo conforme a los malos deseos de su carne. Y eso es lo que nos recuerda también que nosotros eran lo que nosotros andábamos antes. Por eso decía que éramos extraños, éramos enemigos de Dios. Vivíamos en todas esas cosas, en la ira, en el enojo. ¿Sí? Pero gracias al Señor nosotros ahora nos podemos despojar de esa vieja naturaleza por los méritos de Cristo y ser revestidos de esta nueva naturaleza, conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, este nuevo hombre es escogido de Dios, santo, misericordioso, benigno, humilde, paciente, ¿ya? Que demuestra mansedumbre, que es diligente en estar perdonando y soportándose mutuamente. Es así como tenemos que vestirnos nosotros y andar en el Espíritu. Entonces, en este primer versículo 21, éramos en otro tiempo pasado eso, ¿sí? Éramos en otro tiempo pasado enemigos, extraños para Dios, hoy somos hijos, somos nación santa, apartados para el Señor para ser santificados. Y además nos pone otro desafío, que es ser humildes, mansos, ¿sí? Pero también perdonarnos unos a otros, y nos pone de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, no tenemos excusa, no tenemos justificación. Nosotros hemos recibido un perdón que no tiene comparación, ¿sí? Es el perdón de nuestro Señor. Y es lo que el Señor nos demanda a nosotros también. Por lo tanto, cabe esta pregunta: si eres nueva criatura, ¿dónde tienes puesta tu mirada? ¿En las cosas celestiales o en las terrenales? Y aquí les invito a que puedan hacer ese ejercicio, obviamente de manera personal, que el Espíritu Santo nos pueda guiar a cada uno de nosotros, que pueda examinar nuestros corazones, que nos lleve a examinar nuestra última semana quizás. ¿Dónde está puesta mi mirada? ¿En las cosas del reino o en las cosas de este mundo? ¿Estoy viviendo realmente según esta nueva identidad o estoy dando paso o camino a la carne? ¿Sí? Vamos a continuar con la siguiente idea, perdón.
que es reconciliados y santificados por medio de Cristo. El versículo 22 dice, en su cuerpo de carne hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de Él. ¿Ya? Por lo tanto, acá nos habla que para poder hacer ese cambio, esa transformación radical, fue necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, reconciliados, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos ser reconciliados? Necesitamos ser reconciliados porque en el huerto del Edén se quebró la relación con el Creador. Las criaturas, el ser humano, que fue creado imagen y semejanza de Dios, ¿qué pasó? Codiciaron ser como Dios. ¿Qué es lo que codiciaron? Es definir por sí mismos el bien y el mal. O sea, querían poner sus propias reglas para poder vivir, desechando al Creador. Con eso, con ese acto de rebeldía, la creación completa cayó. Hasta el día de hoy, nosotros vemos la corrupción en todas las áreas de la vida del ser humano. Vemos el trabajo corrompido, vemos la naturaleza, el ecosistema, está todo corrompido por el pecado. Por eso necesitamos nosotros ser reconciliados con Dios, necesitamos que sea restaurada nuestra relación con el Creador para poder someternos a su poder y a su voluntad. Que podamos reconocer que solo de Él proviene lo bueno, lo santo y lo perfecto. No de esta tendencia mía por decir o definir qué es lo bueno, cuáles son mis tiempos, o por ejemplo, cómo me congrego y si es que me congrego o no, o cuándo me conecto o no, o si es que, no sé, hago vida de cuerpo o no. No, el Señor nos dice que tenemos, por ejemplo, que congregarnos. Dice que tenemos que estar preocupados unos de otros. El Señor está definiendo la manera en que nosotros tenemos que vivir, no nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser reconciliados para poder anhelar la voluntad del Altísimo y anhelar esa voluntad que se lleva a cabo a nivel cósmico, o sea, universalmente. Y así como Jesús mismo nos enseña la palabra cómo orar, dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, anhelar que sea la voluntad del Señor y no la mía la que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, queridos, lo que se vivió en el Edén fue trágico, fue dramático. ¿Sí? Desde ese día el ser humano desprecia a Dios. No quiere ni puede seguirlo por su propio anhelo, por un deseo propio. No puede ni quiere. Requiere de una obra sobrenatural para poder desear seguir a Cristo. Y, por ejemplo, ¿no fue sobrenatural cuando Jesús llamó a sus discípulos? Cuando vemos los evangelios, por ejemplo, Jesús llama a Pedro y es un llamado irresistible porque Pedro deja todo por ir en pos de Jesús, su trabajo, quizás su estilo de vida antiguo, su comodidad. Llama también al recaudador de impuestos, Mateo. ¿Qué hace Mateo? Lo sigue inmediatamente también, deja la comodidad económica, su posición de privilegio financiero, lo sigue. ¿No es sobrenatural ese llamado? Un día Jesús me llamó a mí, un día Jesús te llamó a ti también. Nuevamente acá les animo a que recuerden ese llamado. Y tuviste que renunciar a muchas cosas. Yo no sé en detalle a qué cosas de cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero quizás más de alguno tuvo que renunciar a carretes. No estoy diciendo que los carretes en sí están malos, va a depender de las características de los carretes, pero me imagino que algunos no eran quizás tan santos. Tuvieron que renunciar a esos carretes. Eh, Quizás a renunciar a una vida sexual activa, porque no estaba dentro del marco santo, del diseño del Señor, no estaba enmarcado en el matrimonio, tuvieron que renunciar a eso. Quizás tuvieron que renunciar a un mejor puesto laboral porque eso significaba un cambio de ciudad y con ello quizás dejar de congregarme. Quizás tuve que renunciar a viajes alrededor del mundo, porque todo lo que tenías planificado antes ahora no vale nada porque escuchaste un llamado irresistible. Hoy,
Si ese llamado fue hace tiempo y de repente te sientes desanimado, hoy te digo persevera, porque eso es lo que el Señor nos dice con su palabra hoy día, que estemos firmes en Él. Persevera, porque fue la mejor elección que pudimos tomar. Elegimos al mayor de los tesoros, el único tesoro que no se gasta, que no se acaba, que no se corrompe. Lo mejor de todo es que ese regalo ni siquiera fue como que lo escogimos nosotros, nos escogió ese regalo a nosotros primero. Fue Cristo el que nos escogió, transformó nuestros corazones y pudimos escucharle para poder seguirle. Y Cristo es fiel y no nos va a dejar jamás. Por la gracia incomparable de nuestro Señor, es que nos ha reconciliado con Él mismo. No es porque nosotros tengamos mérito alguno, es porque la gracia de Dios es incomparable. ¿Sí? Y por otra parte, estamos siendo santificados por nuestro Señor. ¿Y santificados por qué? Bueno, porque el pecado nos manchó también irremediablemente. Por nuestras fuerzas no podemos limpiarnos, por eso es irremediablemente. No hay nadie, ningún ser humano, ¿cierto? Por muy inteligente que sea, muy sabio, habilidoso, etcétera, que pueda por sí mismo librarse del pecado. No puede, es imposible. ¿Ya? Y por más que nos esforzáramos incluso como por ganarnos la salvación, no podemos, porque la salvación no se gana, la salvación se recibe por gracia. Nosotros ya hacemos un regalo que nos dio el Señor, sin nosotros ser merecedores de tamaño regalo. Nosotros pecamos todos los días de manera consciente e inconsciente. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta. ¿Ya? Tenemos un corazón que es engañoso, nuestros pensamientos, emociones, nuestras acciones están todas dañadas por el pecado. Pero tenemos un sumo sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Y Él se presentó a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Él fue el sustituto. Él murió en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y ese fue el gran regalo que se entregó a sí mismo. Él, santo y sin mancha, se entregó además voluntariamente para ser muerto en la cruz. Y esa sangre derramada nos pueda limpiar del pecado una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Pueden ver también en Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Hoy estamos en un proceso de santificación. Dios comenzó la buena obra en nosotros y no va a parar hasta que retorne el Rey, como dice en Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en eso nosotros descansamos, en que el Señor es fiel. El Señor eh, es, es verdadero, el Señor está con nosotros, nos está protegiendo, nos está guardando, su Espíritu Santo mora en nosotros. Así que ante las caídas que tengamos, tenemos que volver a pararnos, tenemos que perseverar, porque perfectos no somos, hay un solo perfecto que es Jesucristo. Pero los que somos hijos, los que hemos sido apartados, los que hemos sido impactados por el poder del Señor, tenemos que pararnos y tenemos que perseverar. Y confiemos en eso. El Señor comenzó en nosotros la buena obra y la va a continuar. Confiemos en quien es supremo por sobre todas las cosas, el único, puro, perfecto, con el poder para poder cortar las cadenas que nos tenían esclavos del pecado. Hoy ya no somos esclavos del pecado y luchamos con el pecado, sí, con nuestra carne caída, pero ya no somos esclavos. ¿Ya? Antes, para darles como una especie de, ¿cómo se dice? Metáfora. Antes nos emborrachábamos de pecado. Hoy el pecado nos repele. Así debería ser. Hoy el pecado nos duele. Quizás alguno de ustedes está luchando con algún pecado en particular. Y cuántas veces quizás se han visto así, es como, Señor, ¿por qué? Y de nuevo, con esto mismo, es como estoy chata de mí misma, ¿por qué sigo así? Estoy cansada, es como que ya no me soporto.
Y escuchar digo a Pablo, no, cuando leemos en la palabra a Pablo en Romanos 8, 7, perdón, cuando dice miserable de mí, ¿ya? Como quién me va a librar de este cuerpo, porque dice, yo deseo seguirte, pero es como que veo el pecado que mora en mí, entonces estoy en esto, ¿qué hago? Pero ahí apunta a Jesús, gracias a Jesús que es libre. Y vamos ahora al tercer y último punto, que es permanecer firmes en Cristo. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de esta esperanza del Evangelio. Nosotros entonces éramos extraños, enemigos de Dios, pero hemos sido reconciliados por la muerte, a través de la muerte de Jesucristo, quien resucitó y va a volver, va a retornar. Nuestro Señor es fiel, es verdadero, y nosotros tenemos plena convicción que así va a ser y estamos esperando su retorno. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir anclados en Cristo, eh, procurando ir cavando profundamente en este conocimiento de nuestro Señor, poniendo estos cimientos profundos en nuestro Señor. En el capítulo 2 de Colosenses también, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí había una advertencia de parte de Pablo a los hermanos en Colosas. ¿Por qué? Por todo esto que yo les había mencionado, todas estas falsas doctrinas, pero sabemos que hoy en día nosotros también estamos expuestos a distintas corrientes filosóficas, a distintas ideologías, que además están apuntando a alterar el diseño de Dios, el diseño original, de distintas maneras. ¿Ya? La forma de trabajar, la forma de convivir, la forma de relacionarnos, la forma de comprender la familia, la forma de comprender eh, la estructura familiar, etc. Está siendo todo amenazado por estas filosofías engañosas. Nosotros tenemos que ser diligentes para escudriñar las escrituras y tener las herramientas para no ser engañados, para poder hacer defensa también del Evangelio con mansedumbre, ¿sí? Con humildad, pero con nuestro corazón entonces anclado en nuestro Señor. Es necesario, fundamental para estar firmes en la fe, que no estamos hablando de cualquier fe, la fe salvífica, o sea, es en Cristo, en todo lo anterior, lo que se dijo en todos los pasajes anteriores, que Jesús es la imagen del Dios invisible, que es el que está por sobre la creación, que es eterno. Eso es lo que nosotros tomamos ahora y hacemos defensa con mansedumbre. Y para estar firmes necesitamos también de practicar las disciplinas espirituales. Necesitamos hábitos santos en nuestra manera de vivir. Estamos expuestos también a muchos distractores. Las redes sociales, juegos electrónicos, no sé, hasta hablar de revistas electrónicas, hay muchos. La forma de convivir, la tecnología, internet, o sea, estamos de verdad llenos de distracciones. Necesitamos estar aferrados al Señor. Necesitamos tener este tiempo apartado para conversar con el Señor, orar, para leer la palabra, para congregarnos, para estar pendientes de nuestros hermanos. Necesitamos ser animados. En Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse, ¿ya? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, exhórtense mutuamente. ¿Y por qué? Porque dice, ¿cuánto más? Porque veis que el día se acerca, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que mantenernos firmes. También dice lo mismo en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Dice la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Perseveremos entonces en nuestro Señor. Tenemos que vivir como cuerpo, sostenernos, animarnos, aconsejarnos unos a otros en el Señor. Y recordemos también que la verdadera fe no se pierde.
¿Y cuál es esa verdadera fe? Es la fe que está anclada en nuestro Señor. ¿Por qué no se pierde? Porque no depende de nosotros, depende de Cristo y Cristo eterno. ¿Sí? Cristo es fiel. Esto es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y recordemos también que Jesús, y este es un ánimo, Jesús es el buen pastor y no va a perder a ninguna de sus ovejitas. En Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, eso dijo Jesús, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa también es nuestra confianza. No es una confianza para quedar estáticos, sino que es para perseverar en la búsqueda de nuestro Señor. El corazón regenerado puede caer, pero se va a levantar. Va a perseverar hasta el fin. En Colosenses 2, del 6 a 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a ver algunas aplicaciones, algunas ya las he comentado en relación a nuestra vida, cómo bajamos esto a nuestra vida, ¿ya? Y les animo también a que después revisen en la misma carta, en el capítulo 3, hay un énfasis que el Señor hace también. Dice en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Entonces dice, todo lo que hacéis, tienes que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. No algunas cosas, no es como, no está diciendo todo lo que hagas en la iglesia o todo lo que hagas cuando te conectes a Zoom en actividades eclesiásticas, no, toda tu vida, en lo público y en lo privado. Por eso dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, siempre dando gracias, agradecido al Señor. Y en el versículo 23 del mismo capítulo 3 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Continuamos el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuevamente, recalcando que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor. Y Pablo provee las aplicaciones concretas, porque además entre medio, entre el versículo 18 y 22, lo pueden ver en sus Biblias, además le dice, ustedes casadas tienen que estar sujetas a sus maridos. Estamos hablando en el marco del diseño perfecto del Señor. No estar sujeta a sus maridos para que los maridos abusen de ellas, no, porque inmediatamente les dice que ustedes maridos tienen que amar a sus mujeres y no tienen que ser ásperos con ellas. Ese es el diseño del Señor. Es un amor sacrificial mutuo, no es el abuso, no es la explotación del otro, no es el amor egoísta. También le dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. ¿Cómo estamos nosotros también con nuestros padres? Quizás no obedeciéndolos, ya no estamos viviendo quizás mucho de nosotros con nuestros padres, pero sí tenemos que honrarlos. Nosotros estamos mostrando, reflejando a nuestro Señor con la forma en que nos vinculamos con nuestros padres, con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, sean creyentes o no. ¿Honramos a nuestro Señor? A los padres le dicen, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También a aquellos que son papás, mamás, que están hoy día conectados, que van a escuchar esto después, ¿cómo también me estoy relacionando con mi hijo, con mi hija? ¿Estoy siendo reflejo de Cristo para mi hijo, mi hija? ¿Estoy siendo ejemplo? ¿Le estoy animando en la búsqueda del Señor? Y dice, siervos, en el versículo 22, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, como a nosotros, todos nosotros, quizás los que estamos actualmente entonces trabajando, es como tú, funcionario, funcionaria, profesor, profesora, médico, el rol que tengamos, tienen que obedecer a sus jefes. Y nosotros, ¡oh! ¿Ya? Obedézcanlo. Y dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres.
Yo no voy a hacer algo como para que digan, ¡ay, qué bacán la Ale, qué buena la Ale, mira, hoy la Ale! No, nosotros vamos a servir, vamos a trabajar eh, con un corazón sincero, nos pide el Señor, temiendo a Dios, porque es una ofrenda a nuestro Señor. ¿Cuál es el límite? Obviamente en esa obediencia es que si es que nos estuvieran pidiendo algo que va en contra de nuestro Señor, si nos están pidiendo, por ejemplo, mentir, em, hacer algún daño. Nosotros somos fieles a nuestro Señor, ¿ya? Pero en lo otro, que no tenga que ver obviamente con pecado, tenemos que sujetarnos, someternos, ¿ya? Entonces nosotros pensando en, quizá muchos de nosotros está con teletrabajo. ¿Realizo ese teletrabajo como para el Señor? Si tengo quizás horarios, estoy respetando esos horarios. Me he puesto quizás un poquito más flojo, más floja en teletrabajo, porque total, nadie me ve. Ya no tengo que marcar horario de entrada, de salida. Eh, Hay algunos sistemas que funcionaban en mi trabajo, en mi oficina, y acá no. Entonces, pero entiendo que estoy siempre, constantemente ante la presencia del Señor y que Cristo dio su vida por mí y que ahora yo vivo para Cristo y por eso debo reflejarle. Antes de publicar, por ejemplo, algo en las redes sociales, yo me pregunto primero si es de bendición lo que voy a publicar, si glorifica al Señor, si refleja mi identidad en Cristo. Yo sé que para algunos podría decir, ah, ya, pero como tanto, así como que exagerado, ¿ya? Pero les invito a que hagan el ejercicio y que el Espíritu Santo nos pueda llevar a examinar también nuestros corazones en el proceso, cuáles son mis motivaciones. Es como que subo, no sé, pues esta foto así maravillosa, hoy, qué bacán la Ale, mira los lugares donde va y, no sé, que crean que soy mejor por los lugares que visito, por ejemplo, o por la pose que pongo en la fotografía. ¿Qué hay detrás de eso? Ya hay orgullo, hay vanagloria, vanidad, ¿sí? O si estoy frente a una situación laboral, familiar de cualquier tipo, pero me veo tentado o tentada a mentir para poder ahorrarme un problema, ¿cierto? O alguna incomodidad. ¿Opto por la mentira? Por ejemplo, no sé, mi mamá me llama por teléfono, entonces, y quizás yo no estoy muy bien de salud. Y mi mamá me pregunta, ¿cómo está? Hijita, ¿está bien? Y yo, "Ah, pero es que si le digo a mi mamá que no me siento muy bien, se va a preocupar y que... y yo, sí, mamá, estoy perfecto, estoy mintiendo, ¿cierto? Y claro, ahí el Señor dice, no, di la verdad. Y ahí, ¿cuál sería mi rol como hija? Decirle, mamita, sí, no me siento muy bien, pero animarla también en el Señor, que el Señor me cuida, que he sido diligente, que he ido al médico, o que tengo que tomar ciertas acciones, ¿ya? Me estoy yendo a cosas que son como súper, que podrían ser triviales, pero hasta eso nosotros tenemos que escudriñar. Y ya para concluir, chiquillos y chiquillas, ¿con qué ideas nos tenemos que ir? Que nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. No tenemos que vivir entonces conforme a la carne, sino al Espíritu. Seamos reflejo de la gloria de nuestro Señor. Nosotros hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Hay un dibujo, una imagen que lo clarifica. Estábamos nosotros antes en las tinieblas, en la oscuridad, y hemos sido trasladados a la luz. Pasamos de la muerte eterna, pasamos a la vida eterna por los méritos de Cristo. Nosotros antes estábamos ciegos y hoy día podemos ver por los méritos de Cristo. Entonces esto no es una invitación a quedarnos estáticos sin movimiento, es una invitación a la acción, a vivir reflejando que hemos escuchado una tremenda noticia, maravillosa, gloriosa. Esto es mucho mejor que ganarse el loto. Tenemos el amor de Dios. Eso es un tesoro invaluable. Hoy día, cada día podemos ser guiados por Dios en cada decisión que tomemos. Nosotros vivimos bajo las alas del Altísimo. Qué tremenda noticia, qué tremenda verdad. Y que Él ha preparado además una morada para cada uno de nosotros en la eternidad de su reino perfecto. Maravilloso. Y a veces lo damos por sentado, no nos maravillamos. Todo eso que hemos visto de la supremacía de Cristo es para que se vea reflejado en nuestras vidas concretamente. Segundo, hemos sido reconciliados por los méritos de Cristo en la cruz. Vivamos agradecidos por haber sido rescatados de la muerte y gozar hoy de la vida eterna. Fue Cristo que se vistió de nuestro pecado. Él cargó con nuestro pecado en la cruz. Fue molido por nuestras transgresiones. Hoy somos santos
y hemos sido justificados por los méritos de Cristo ante el Señor, y hoy día podemos estar dirigiéndonos al Padre por los méritos del Señor, por el derramamiento de su sangre. El único Dios supremo, excelso, recibió el costo de mi pecado en sí mismo. El único y verdadero Dios recibió la paga de mi pecado, lo recibió Él y me libertó. La deuda ya fue pagada. No tenemos ahí saldo pendiente, ya fue pagado. ¿Qué hago yo ante esa tremenda verdad, ante esa tremenda realidad? Vivo para adorar a mi Salvador. Eso debería ser lo que tiene que guiar mi vida. Vivir en adoración a mi Salvador. Y finalmente permanezcamos entonces firmes en Cristo, profundizando en el conocimiento de nuestro Señor para seguir creciendo y ser fortalecidos en Él. ¿Cómo vamos a hacer entonces frente a las diversas filosofías humanas que atentan contra la verdad de Cristo si no estamos sujetos a Él? Tenemos que buscar al Señor. Nosotros somos nuevas criaturas, un pueblo para su gloria, así que permanezcamos firmes en nuestro Señor Jesús. Y para terminar, vamos a leer un pasaje de Romanos 8, del 38 al 39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, chiquillos. Señor amado, bendito Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor infinito, incondicional, Señor. Te damos tantas gracias por habernos rescatado. Te damos tantas gracias por habernos salvado. Señor, te pedimos, te rogamos que no dejemos nunca de maravillarnos, que nos lleves, Señor, a vivir una vida de agradecimiento postrado ante ti por esa tremenda muestra de perfecta justicia y misericordia que está simbolizada en la cruz, Señor. Porque el pecado tenía que tener esa paga que era la muerte, y la recibiste tú, Señor. Era justo el precio del pecado, y es tremenda tu misericordia que te entregaste a ti mismo, Señor, para hacernos libres a nosotros, para poder ser salvos, para poder vivir hoy día como discípulos tuyos, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, para poder perseverar. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, te pido por mí misma, Señor, para que ante las caídas, ante las tentaciones, Señor, podamos levantarnos, podamos ir corriendo a ti, Señor, aferrarnos a ti, para que seamos diligentes, Padre Santo, te busquemos, te adoremos, seamos llenos de tu Santo Espíritu y que podamos vivir, Señor, conforme al Espíritu, no a la carne, porque la vida que teníamos antes, eso ya es pasado. Nosotros somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza en ti, Señor. Ayúdanos para poder vivir contraculturalmente, Señor, para poder vivir apegados a tu diseño original, para poder vivir con la esperanza, con la certeza, Señor, de que tú retornarás, que tú vas a hacer todas las cosas nuevas, Señor. Gracias por ya tener moradas preparadas para nosotros, Señor. Ayúdanos para tener esta vida de intimidad contigo y ser alentados cada día cuando estemos desanimados, Señor, cuando estemos agobiados de nuestro pecado, que estemos agobiados de la maldad de este mundo, Señor, y de nuestra propia maldad. Ayúdanos para levantar siempre nuestra mirada y enfocar en ti, en tu cruz, en tu sacrificio, en tu resurrección, en que tú vas a volver y que todo es por ti y para ti, amado Señor. Te damos muchas gracias y todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Jesucristo, Emmanuel, Jesucristo, nadie como Él. Jesucristo, Emmanuel,
Jesucristo, nadie como Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra, visibles, invisibles. Jesucristo, Emmanuel, Jesucristo, nadie como Él. Jesucristo, Emmanuel, Jesucristo, nadie como Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra, visibles, invisibles, tronos y dominios, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Tronos y dominios, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, todo subsiste en Él. Es la cabeza de su iglesia, todo subsiste en Él. Es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra, visibles, invisibles, tronos y dominios, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Tronos y dominios, principados y potestades. Todo
Jesús, el verbo de Dios, la perfecta imagen de Dios, la vida y la verdad.